buenas noches, amados hermanos, el Señor les bendiga. Bienvenidos a este precioso culto de oración y estudio bíblico. Un tiempo precioso en el cual podemos dar acción de gracias permanentemente, cada 8 días viniendo a la casa del Señor a orar juntos y también congregacionalmente exaltar y alabar a nuestro Dios en esos pasos de la oración. Oración que nos llama también a la confesión diariamente con el Señor. Como decía el Señor al lavar los pies de los discípulos, no solamente en el ejemplo de la humildad y del servicio, sino también el estar limpios espiritualmente, lavándonos nuestros pies, porque caminamos por este mundo y por cualquier situación, pues nuestros pies se ensucian, mas no nuestro corazón, que está siendo purificado y perfeccionado por nuestro Dios. A Él alabamos en esta noche y queremos también venir con esa fe en Él para clamar juntos en intercesión, con todo ruego, con todo clamor, con toda petición, con toda oración, con todo motivo, todo lo que nosotros necesitamos de Él. Él dice: mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas, conforme a su misericordia, conforme a su gran amor. Él es un Dios bueno, pero todo lo hará en su perfecta voluntad, no en la voluntad nuestra, sino en la voluntad de Él. Y a ese Dios adoramos, a ese Señor nuestro, y queremos decirle que queremos bendecir su santo y bendito nombre. Queremos venir ante su presencia con toda alabanza también, que todo lo que respire alabe al Señor, dice el Salmo. Y también decirle a nuestro Dios gracias, porque Él es la roca de nuestra salvación, la roca eterna en quien confiamos. Nuestro fundamento, nuestra fe está basada en Él, en Cristo. Él es el fundamento. Y ese Señor nuestro, Cristo Jesús, es nuestro mediador ante Dios Padre, porque Él es Dios, el Señor. Él nos lleva al Padre y Él nos ha dado su Santo Espíritu. Somos templos del Espíritu Santo. Y como templos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo se ha alojado en nosotros de una manera permanente. Nos ilumina y nos guía. Quiere habitar en nosotros con toda llenura. Nosotros vivamos en esa llenura del Espíritu Santo. Así lo dice su palabra, que seamos llenos del Espíritu Santo. Y al estar llenos del Espíritu Santo, al estar en su presencia, podemos nosotros pedir, clamar, rogar y tener comunión con Dios y tener comunión con los hermanos. Así le alabamos a nuestro Dios. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Nuestro Dios es Jesús. Jesús es el Señor, el único mediador entre Dios y los hombres, el único que puede perdonar nuestros pecados. Inclinamos al Señor nuestro rostro y oramos en su presencia. Señor, queremos darte gracias porque en esta noche, oh Dios santo, oh Dios y Señor nuestro, venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros. Tan sinceros son que queremos reconocer, Señor, que pecamos, Señor, que por cualquier motivo, Señor, y cualquier circunstancia, muy fácilmente, Señor, nuestro corazón se puede llenar de enojo o de errores, o aún por dejar de hacer el bien, Señor. También, Señor, luchamos en medio de la corriente de este mundo y de todo tipo de tentaciones. Oh, Señor, perdona todos nuestros pecados, Señor, y límpianos y purifícanos, Señor. Mira nuestro corazón y ayuda, Señor, a nosotros a que tengamos un corazón contrito, arrepentido y humillado delante de ti, Señor, y que podamos de verdad, Señor, tener comunión los hermanos, romper toda desunión que el enemigo quiere sembrar en nuestros corazones y quiere desviar nuestra mirada hacia ti, Señor. Ayúdanos a estar firmes, a estar fuertes, a fortalecer y crecer en nuestra fe, Señor,
a que podamos en la madurez espiritual crecer en todo conocimiento, el conocimiento tuyo, el conocimiento de tu palabra, el conocimiento de tu presencia, el conocimiento de tu ser, nuestro Dios. Queremos alabarte así, Señor, en espíritu y en verdad, como los verdaderos adoradores que tú dices que somos, Señor, porque eres tú quien ha hecho y estás haciendo la obra perfecta, anclados en la roca eterna, fundamentados en la roca eterna. Esa roca eres tú, nuestro Señor Jesucristo, y pase lo que pase, Señor, estaremos siempre contigo, porque nuestra promesa no depende de nosotros. Esa promesa que tú nos has dado depende de ti y tú eres fiel y verdadero. Gracias por perdonarnos. Gracias por todo lo que nos das día tras día. Gracias por esa salvación tan preciosa y tan perfecta. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por cada uno de los hermanos que estamos reunidos en esta noche. Gracias por el grupo de alabanza. Gracias por tu palabra. Gracias también por Manuela que se conecta, por Mari Carmen y otros tantos, Señor, que lo hacen. Pero gracias también por cada uno de los hermanos, Señor, que nos encontramos aquí. Y gracias porque tú estás aquí. Dios está aquí, como dice ese cántico, tan cerca que lo podemos sentir, lo podemos tocar, lo podemos notar. Y dice ese cántico, Jesús está aquí, porque tú lo has dicho, Señor. Tu nombre está aquí, tu palabra está aquí, el verbo. Y una persona como tú, Señor, la tercera persona de la Santísima Trinidad, mora en nosotros de manera permanente y nos recuerda y nos habla siempre de ti. Tú estás aquí, Señor. Aquí yo estaré con todos vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Son palabras de Jesús que son vivas, que son eficaces, que son permanentes. ¿Cómo no darte la honra y la gloria? ¿Cómo no alabarte, oh Señor? Y cómo no darte gracias porque cada una de nuestras oraciones, Señor, son escuchadas por ti, son respondidas por ti, Señor, de una manera perfecta, porque tú eres perfecto. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu perdón. Gracias por tu gran amor. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre oramos, Señor. Condúcenos, Señor, en este tiempo de principio a fin y que podamos adorarte con cada cántico, con cada salmo y que podamos adorarte también en el estudio de tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, los invito a que nos pongamos de pie y a que todos juntos cantemos a nuestro Dios y le digamos a nuestro Señor que bendito es. Amén. Alabado sea nuestro Dios. Amén. Bendito y alabado es, bendito y alabado es, bendito es. Desde el fondo de mi alma brota un canto agradecido de adoración y de alabanza al que lo es todo para mí. Bendito y alabado es, bendito y alabado es, bendito es, porque se mueven sus entrañas al ver el rostro de sus hijos y nuestros nombres están escritos en el corazón amante de mi Dios. Todo mi ser en su presencia se abre camino en su luz.
polvo del que salgo, al levantar mis ojos ante ti. Bendito y alabado es, bendito y alabado es, bendito es. Cristo es la roca, bendito es el Señor Jesús, nuestro Dios. A Él adoramos hoy y debería de ser todos los días de nuestra vida. Así que continuamos alabando a nuestro Señor. Amén. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Mi refugio contra la tormenta, la torre de mi protección, fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú. Sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor. Eres fuerza al sentirme débil, mi ayuda en necesidad. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Vamos a orar por la palabra que va a ser enseñada en estudio bíblico. Irra, ¿tú quieres orar por la palabra? Oramos al Señor nuestro Dios. Amén. Señor y amado Padre, te seguimos dando las gracias, Señor, por este día que nos está dando, Señor. A veces solo nos fijamos en las cosas malas, Señor, pero nos olvidamos de que cada momento en nuestra vida, Señor, es un milagro, Señor, es una bendición tuya. Ahora queremos pedir por la palabra que va a ser expuesta, Señor. Ayúdanos a dejar fuera, Señor, cualquier pensamiento, el poder centrarnos, Señor, para aprender, para aplicar a nuestra vida, no solo en conocimiento, Señor, sino en una vida santa, Señor, que te agrade a ti. Te alabamos y bendecimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Esperamos a los hermanos del grupo de alabanza que tomen asientos, la iglesia también. Mientras los hermanos se van ubicando, quiero animarlos a que abramos nuestras Biblias en el libro del profeta Isaías. Vamos a abrirlo en el capítulo 42. Sí, a ver si vamos a abrirlo en el capítulo 42, Isaías, y vamos a leer los versículos del 1 al 4. A la vez que vamos a leer este pasaje, a un solo hermano quiero pedirle el favor que busque Mateo 12, 15 al 21 y lo tenga allí. Cuando le diga que por favor me ayude a leerlo, pues vamos a leerlo comparativamente, porque recuerden que el propósito de este estudio y el título de esta serie es Cristo en Isaías. Queremos ver a Jesús, dijeron algunos griegos. Podemos ver a Jesús en todas partes, en la creación, porque Él es el creador,
nuestro Dios, en la revelación de su palabra, porque Él es el verbo, palabra que está completa, espíritu y en verdad, porque Él está aquí, el Espíritu Santo habita en nosotros. Él dijo del Espíritu Santo, otro igual a mí, así lo dijo. Enviaré un consolador, Él os hablará de mí. La profecía, por ejemplo, aquí podemos ver a Cristo en Isaías. Tal vez todos los profetas hablan de Él porque el mismo Señor Jesús certifica esto, diciendo todos los profetas hablaron de mí, pero de una manera tan directa y tan clara que incluso en algunos capítulos del profeta Isaías los judíos no saben qué responder ante lo contundente que es literal, sobre todo en el capítulo, por ejemplo, 52 y 53, donde habla directamente de un rey que es siervo, el siervo de Jehová. Ellos no tenían esa mentalidad y todavía no la tienen, de que el rey iba a venir con la forma de siervo, aún teniéndolo revelado allí. El Señor Jesús nos dijo que sus ojos fueron velados, fueron cegados, y precisamente como si hablara Jesús con Isaías y como si Isaías hablara con Jesús. Recuerden que en el capítulo 6, cuando el Señor le revela a Isaías y cuando se manifiesta la revelación en el templo y se ve la Trinidad, allí dice, no creerán, está hablando a su propio pueblo, y son duros, pues les enviaré algo más para que no entiendan, aún escuchando y aún viendo, no puedan ver. Que uno se queda, pero entonces, ¿cuál es el propósito? Y realmente lo que está hablando ahí es de la dureza del corazón de su propio pueblo. Pero también diríamos, nosotros también somos duros de corazón, porque en últimas o en primeras es la humanidad que es dura de corazón contra un Dios que nunca nos ha abandonado. Mayor es su misericordia. Y aquí vamos a ver entonces en ese eh, capítulo 42 al siervo de Jehová. Dice así, lo voy a leer y luego hago la introducción sobre esta serie, en qué parte vamos, qué hemos visto de ello. Dice el capítulo 42 y el hermano que tenga Mateo 12, si ya lo tiene, pues levante la mano para que yo lo pueda distinguir y me ayude a leerlo. Si alguien ya lo tiene, ¿quién lo tiene? Javier, ¿sí? Mateo 12, 15 al 21. Lo tiene ya. Bueno, tú lo tienes allí cuando yo te diga, ¿vale? Y no hay necesidad de micro porque es lectura, ¿vale? Y la hermana Manuela pues también lo puede leer. Donde sí necesitamos el micro es en el tiempo de las oraciones o lo que vamos a decir. Pero en la lectura no necesitamos el micro, ¿vale? Porque aquí nos escuchamos poderosamente y potentemente en el Señor. Isaías 42, que la Nueva Biblia de las Américas lo titula Promesa de Dios a su siervo, ¿vale? Dice así el versículo 1, dice, este es mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace, ¿vale? Estas palabras en la traducción de la Nueva Biblia de las Américas, en sus iniciales como mi siervo están con mayúsculas, como cuando también se habla del Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Dios es que se pone en mayúsculas, ¿vale? A quien yo también está puesta con mayúscula, sostengo, mi escogido está puesta también con mayúscula, en quien mi alma, entonces toda la, la presencia de nuestro Dios, toda el ser de nuestro Dios, en quien mi alma se complace, dice, he puesto mi espíritu sobre él, y también ese él está en mayúscula, ¿vale? Dice así la palabra del Señor. Él traerá justicia a las naciones. No clamará ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que casi no arde. Con fidelidad traerá justicia. No se desanimará ni desfallecerá hasta que haya establecido en la tierra la justicia. Su ley esperarán las costas. Bien. Quiero que Javier lea y también ubíquense también en Mateo 12, lea los versículos del 15 al 21. Amén, gloria a Dios. Escuchamos la lectura de Javier. Más claro es citando Jesús a Isaías para decir, ese soy yo. Vale, primeramente lo dice
a su pueblo, a lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron, ¿vale? Este es uno de los tantos pasajes del Nuevo Testamento que aclaran muchas de las citas, no tanto que aclaran, sino que da luz en el sentido de la identificación. Ese soy yo, dice el Señor Jesús, ¿vale? Ese siervo de Jehová, que titula el Antiguo Testamento por medio del profeta y que está anunciando Isaías, Jesús aquí lo manifiesta con sus propias palabras, diciéndoles, ese soy yo. Y lo cita textualmente, ¿vale? Lo cita textualmente tal cual como lo hemos leído, ¿vale? Cristo en Isaías, entonces capítulo 42, versículo 4, vamos a ver el siervo de Jehová. Jesús es el siervo escogido, ¿vale? Hemos hecho la lectura comparativa tanto del pasaje en Isaías 42 como en Mateo capítulo 12. Y luego vamos a ver en Isaías sobre la descripción del siervo. Se describe en poder, pero también se describe como el siervo sufriente, ¿vale? Y ese título de Isaías 52, que empieza en el versículo 13, hasta el capítulo 53 y termina en el versículo 12, 15 versículos, ¿vale? Lo titulan Sufrimiento y Gloria del Siervo del Señor, ¿vale? Recuerden, dentro de la serie que vamos llevando, ¿vale? Pudimos ver, ¿vale? Cómo Isaías da ese rico cuadro profético, dice Warner Wilby, de Jesucristo, ¿vale? Queremos ver a Jesús, es el deseo de todo buen cristiano, ¿vale? Y tal como lo expresaron en la predicación que hicimos de Juan, algunos griegos del Evangelio de Juan, nuestro bendito Jesús, bendito es, se reveló en esa ocasión poniendo nuestra mirada en la cruz. O sea, les dijo a ellos, porque muchos dicen, no le respondió a los griegos. Sí le respondió a los griegos, ¿vale? Y les dijo, vean la cruz, ¿vale? Así le habló también a Nicodemo, hablándole de, es necesario nacer de nuevo. Es necesario que veas la cruz como la serpiente es levantada, así el Hijo del Hombre será levantado, ¿vale? Y tenemos hoy en día, nosotros somos testigos, que reconocer que el mundo ve a Jesús por medio de la cruz, creyentes y no creyentes. Cuanto más en las religiones cristianas, católica, ortodoxa y protestante, religiones. Pero el símbolo de la cruz es un símbolo donde ahí vemos a Jesús y sabemos qué ocurrió en la cruz. Y cada celebración de Semana Santa en términos religiosos nos recuerda, ¿vale?, cómo el mundo sabe y ve a Jesús. Entonces, allí, algunos griegos, en esa ocasión poniendo nuestra mirada en la cruz, donde iba a ser levantado tras su sacrificio, como lo que veíamos y vamos a leer luego, su posterior muerte, humanamente hablando, el verbo hecho carne, y su triunfo en la cruz, Colosenses, que se está llevando también en estudio bíblico los jueves con nuestro hermano Elkin, mediante el poder de su resurrección, ¿vale? Pero también hemos podido ver a Jesús, y lo estamos viendo en el libro del profeta Isaías en toda su magnitud. Esta ya es como la tercera parte, el jueves. Pudimos ver algo de ello también el domingo en la predicación de viendo a Jesús en el futuro, como el rey que viene, Isaías 11. Predicamos el domingo pasado de ello. O sea, en Isaías y en los capítulos que hemos visto, hemos podido ver a Jesús en su nacimiento. Ahora lo vamos a recordar. El mundo lo recuerda, como el mundo lo celebra. Los creyentes también lo recordamos. Las religiones también lo recordarán, católicos, ortodoxos y protestantes. Los otros también lo mirarán de reojo, o lo mirarán de frente, no sé, hablo del budismo, hablo de otro. Para nadie es indiferente Jesús, y en todo sentido, en su nacimiento, en su muerte, en su vida, en su obra, en su pueblo, en la nación. Aún así, despreciado es su nación, que es lo que habla ahí. Entonces, en Isaías vimos su nacimiento. En Isaías vimos también el ministerio de Juan el Bautista, preparando él el camino y sirviendo como puente de unión entre la profecía
del Antiguo Testamento. Todo lo que Juan, e incluso lo dice para que, dice la Escritura, para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías, es muy contundente la forma tan clara que se habla allí, en el Nuevo Testamento, como puente de unión entre la profecía del Antiguo Testamento y la promesa cumplida en el Nuevo Testamento. Vimos el ungimiento de Cristo por el Espíritu Santo. Vimos también a Jesús, o vimos a Cristo, sufriendo el rechazo de parte de Israel, el rechazo de Cristo. Vimos también a Cristo como la roca de nuestra salvación, pero también como la piedra de tropiezo para quienes lo rechazan. Bueno, Efesios toma mucho también de la roca. Pablo también habla de la roca y esa que los guiaba, esa roca era Cristo, dice él allí. Y Efesios habla del fundamento, ¿sí?, cuyo fundamento es Cristo, la roca, que tiene el soporte de las columnas, las 12 columnas, y nosotros como piedras vivas anclados a esas columnas, en esas rocas, en ese fundamento, lo veíamos. Pero piedra de tropiezo por quienes lo rechazan. No solamente Israel lo rechaza, el mundo entero lo rechaza. Las regiones, cuando lo viven, en cierta manera lo rechazan, porque lo viven bajo su forma, no lo viven bajo la fe. Vimos el ministerio de Cristo a los gentiles. El libro de los Hechos es muy claro al marcar, y Pablo también nos habla de, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder, marca esa distinción, pero unidos ambos, que los ha derribado esa pared, Cristo nos ha unido. La salvación también llegó a los gentiles, pero Cristo es la promesa de lo que el Señor le dijo a Abraham, ¿vale?, que la salvación no solamente iba a ser para el pueblo, su descendencia, sino que iba a ser universal. Pero esto no quiere decir que todo el mundo sea salvo, sino que iba a ser para todo el mundo. Pero ¿cuántos de ese mundo, gentiles, lo recibirían? El Señor lo sabe en su soberanía. O sea, no es una cosa exclusiva de los judíos. El inicio del Evangelio de Juan dice eso. Mas a todos los que le recibieron, es el complemento de a lo suyo vino, más los suyos, plural y singular, a lo suyo, plural, perdón, singular, a lo suyo vino, más los suyos, singular. O sea, está hablando de la multitud del pueblo de Israel. Pero unos cuantos creyeron. Mas a todos los que creyeron en él, se les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y fuimos alcanzados nosotros hoy en día. Vimos a Cristo también como el Cordero de Dios mediante el sufrimiento y la muerte en la cruz. Y vimos a Cristo resucitado. Y terminamos viendo a Cristo como el Rey que viene. Se predicó el domingo. Veremos un poquito antes de entrar en el siervo de Jehová para concluir con todas estas características y formas en que vemos a Cristo en Isaías, el Rey que viene. Se habló en Isaías 11, en un solo versículo lo quiero decir, pero fue predicado todo el capítulo, que dice, entonces un retoño brotará del tronco de Isaí, y un vástago dará fruto de sus raíces. Ese es Jesús. Lo explicábamos, ¿vale? Y luego más adelante Isaías, en el capítulo 59, en 2 versículos, el 20 y el 21, refrenda a ese Rey que viene, un libertador, que no solamente ha venido en su primera etapa, por así llamarla, ¿vale?, porque habrá una liberación final. Y dice, y vendrá un redentor a Sión, ¿vale?, porque Israel también será liberado. Israel en este momento es como si estuviera prisionero, porque no han creído, porque no lo han aceptado. Unos cuantos lo aceptaron, pero esto no implica todo el reconocimiento de Israel. Ese es el sufrimiento y en oración que Pablo manifiesta mucho en la carta doctrinal de los Romanos.
Dice así Isaías 59, versículos 20 y 21. Y vendrá un Redentor a Sión, y a los que se aparten de la transgresión en Jacob, declara el Señor. En cuanto a mí, dice el Señor, este es mi pacto con ellos. Mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tu boca, no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia, dice el Señor, desde ahora y para siempre. Y el Nuevo Testamento en Pablo lo recoge muy bien para citarlo como el libertador, el perfecto libertador y el verdadero libertador. ¿Libres de qué? Sabemos. Libres de la culpa, libres de la condena, porque nosotros fuimos condenados. La muerte, la paga del pecado. ¿Vale? Pero podemos ser redimidos. Somos redimidos. Esa es la esperanza. Y esa redención solo se hace en Cristo Jesús, dice la Biblia. Y Pablo en Romanos 11, comparando esto que cita Isaías en 11 y que cita Isaías en 59, lo resume así en 2 versículos poderosamente, dando luz como Nuevo Testamento a lo que se está manifestando en la profecía en el Antiguo Testamento. Dice así Romanos 11, versículos 26 y 27, dice así, todo Israel será salvo tal como está escrito. El libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. O sea, nótense esa distinción y esa diferenciación, porque muchos se quedan descontextualizando. Ah, todo Israel será salvo. No es así, porque es necesario que nuestros pecados sean quitados, también para Israel, toda la humanidad. La cuestión es con el problema que nos separó, el pecado. Cuando yo quite sus pecados, también a Israel. ¿Cuánto más a Israel? También a nosotros. ¿Cuánto más también a nosotros? Y comparándolo también con Isaías 63, en este puzzle que se arma sobre todas estas características de poder ver a Jesús y especialmente en Cristo. Y ya en la última característica, el rey que viene, dice Isaías capítulo 63, versos del 2 al 3. Soy yo que hablo en justicia, poderoso para salvar, porque es rojo tu ropaje y tus vestiduras como las del que pisa en el lagar. El lagar lo he pisado yo solo, porque hay una pregunta, ¿verdad? En el verso 2 está la pregunta, ¿verdad? Dice, soy yo que hablo en justicia, poderoso para salvar. Verso 2. ¿Por qué es rojo tu ropaje y tus vestiduras como las del que pisa en el lagar? Y entonces aquí va a responder la palabra, ¿por qué ese ropaje se tiñó de rojo? El lagar lo he pisado yo solo, dice el Señor. De los pueblos ningún hombre estaba conmigo. Los pisé en mi ira y los aplasté en mi furor. Su sangre salpicó mis vestiduras y manché todo mi ropaje. Y esto nos lleva al libro final de la Biblia que está en Apocalipsis. Esto es basado en un estudio. El autor es Warren Wiersbe, llevándonos a la reflexión y al estudio bíblico de ver a Jesús en el profeta Isaías de una manera ordenada, es decir, con propósito, porque todo eso tiene propósito. Su Navidad, es decir, su natividad, su nacimiento, el verbo se hizo carne. Génesis 3:15, Dios cumplió un propósito. ¿Y todo para qué? Para salvarnos. Todo tiene un propósito. Ese camino había que anunciarlo y prepararlo, tanto para su pueblo del antiguo pacto, como para el pueblo del nuevo pacto. Todo tiene su propósito. El ungimiento del siervo del Señor, del Mesías, pero a la vez el rechazo de ese Mesías. Todo tiene su propósito. Ese rechazo generó en nosotros salvación. ¿Ve? Como una cuestión negativa, se convierte en algo de esperanza para muchos. Apocalipsis 19, 13 al 15 dice, verso 13, está vestido de un manto, es el mismo Jesús de Isaías 63. Apocalipsis capítulo 19,
versos 13 al 15. Está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es, o sea, cuando nosotros decimos Jesús es el verbo, no lo decimos porque se nos ocurrió, o porque como todo cuadra, podría ser en el sentido de lo implícito. Pero no, decir que Jesús es el verbo es literal y explícito. Aquí está. Y su nombre es el verbo de Dios. Ese es Jesús. Por eso es que decimos que Él es el verbo. Y por eso es que cuando leemos el capítulo 1 del Evangelio de Juan, en el principio era el verbo. Apocalipsis 19, que el verbo es Jesús. ¿Ven? La concordancia temática, la concordancia bíblica y guiada. Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. Algunos dicen que no son los santos escogidos, sino que son ángeles, porque sus vestiduras, pero es muy posible que esa definición que está aquí a manera de cántico se refiere al ropaje que tiene la iglesia del Señor, porque ya viene perfecta, de lino fino, porque han pasado las bodas del Cordero. Y lo hemos cantado y lo seguimos cantando, basado bíblicamente. Entonces, el rey viene con su esposa, vestidos de lino fino, blanco. Y si viene con ángeles, ¿qué le vamos a rebatir al Señor? ¿Vale? Lo seguían sobre caballos blancos. Hay como una distinción entre lo que es la forma en que viajan los ángeles. Cuando se habla de los ángeles, y lo vimos en Isaías 6, sobre las formas aladas. Aquí no se ven formas aladas, aquí se ven caballos blancos. Pero no vamos a entrar tampoco en ese debate, que no tiene sentido entrar en esos debates, cuando las cosas son muy claras por medio de la fe, una fe sencilla como la canción que canta Santiago Benavides. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y la regirá con vara de hierro. Porque recuerden que el rey viene, ya no viene como Salvador, porque salvando está ahora en el tiempo de la gracia. O sea, ya vino como Salvador, está actuando como Salvador, pero cuando Él vuelva, Él volverá como juez y primeramente se llevará a los suyos, a su iglesia. Y el rey viene y reinará 1000 años, lo dice la Biblia. Muchos ahora no creen en el milenio y dice eso de 1000 años. Entonces, si nos basáramos a eso, entonces no creeríamos tampoco lo que está en Génesis. ¿Matusalén cuántos años vivió? ¿Noé cuántos años vivió? No, algunos dicen, no, es que eso era una forma poética. No, los años de los primeros seres humanos fueron años de muchos años. ¿Qué pasa con el milenio? Pasa con el milenio lo que leemos en la Biblia. Apocalipsis habla de un milenio. Un milenio que tiene un rey que gobierna en ese milenio. Gracias a Dios. El resto es justicia. No solo el resto, sino esperanza. Y que nosotros estemos allí. Porque Éxodo 19, ¿qué dijo? No solo para Israel. Porque recuerde que Éxodo 19 lo cita Pedro. Ya lo hemos predicado en el llamado a ser santos. Y Pedro habla de, seremos para él un pueblo de ¿qué? De reyes y sacerdotes. Función que muy posiblemente cumpliremos en el milenio y en la eternidad. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Amén. Con esto ya damos un poco la introducción a lo último que vamos a ver. No quiere decir que no hemos visto nada, bastante hemos visto. Pero algo donde Isaías se concentra y enriquece. Muchos dicen, Warren Wiersbe es uno de ellos, que Isaías, especialmente desde el capítulo 52, verso 13, hasta el capítulo 53, verso 12, ¿vale? Es el corazón del mensaje de Isaías. Es decir, lo que él hizo. ¿Y qué es lo que él hizo?
Él nos dijo que a nosotros quisiéramos memoria siempre de eso, de lo que Él hizo. Vino a morir por nuestros pecados. Cada vez que partamos el pan, cada vez que tomemos de la copa, y lo dijo, hagan esto en memoria de mí. Pues aquí, como el siervo, Isaías lo explica tan detalladamente. Ya lo hemos leído en la comparativa de Isaías 42 y de Mateo 12. Dice Wiersbe en su estudio que este capítulo 53 es el mismo corazón de Isaías en lo que él narra desde el capítulo 40 hasta el capítulo 66, mostrándonos la obra poderosa de Cristo. Jesús es el Cristo. Pablo le encanta presentarnos a Jesús como Cristo Jesús, Cristo Jesús, Cristo Jesús, dándole referencia a ese título, porque el Cristo es el Mesías, el único y el auténtico. Quiero leerlo como introducción para luego dar 3 aspectos de introducción para el siguiente estudio que continuará. Es decir, hoy hemos tenido una tercera parte, pues es muy posible que tengamos una cuarta y una quinta parte los jueves en el estudio bíblico, en viendo a Jesús, viendo a Cristo en Isaías. La Nueva Biblia de las Américas lo titula así: Sufrimiento y gloria del siervo del Señor. Muchos dicen que podría ser ese el capítulo, ¿vale? Pero está puesto en el sentido de que lo capitularon todo ese pasaje, una porción en el capítulo 52 y otra porción en el capítulo 53. Pero lo que dice es literalmente así. Isaías capítulo 52, verso 13 dice: oigan esto, mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. De la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío, así fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Ciertamente él asombrará a muchas naciones, los reyes cerrarán la boca ante él, porque lo que no les habían contado verán, y lo que no habían oído entenderán. Wiersbe le da un título a esta acción de la palabra en lo que se llama la introducción de la presentación del siervo, del Señor, el siervo sufriente, diciendo lo que ocurre. Es exaltado y humillado. Más o menos como lo que ocurrió en la Semana Santa, ¿recuerdan? Exaltado y humillado, ¿vale? Exaltado y humillado. Capítulo 53, versículos del 1 al 3, nos muestran lo que ya Isaías había trabajado en otros capítulos sobre el rechazo de Israel. Pero también se habla de un rechazo que la humanidad puede hacerle al Señor, al Rey, que será llevado a juicio, el juicio final. Entonces, ojo con el tema del rechazo. No es el caso de nosotros, pero hay que estar muy atentos al tipo de rechazo y al rechazo. Dicen, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Pregunta. Capítulo 53 de Isaías, versículo 1. ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Versículo 2. Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. Navidad y casi que ministerio de Jesús. En un solo versículo. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos. Cuando él lleva a que los griegos lo miren en la cruz,
El aspecto humano de nuestro Señor Jesucristo era desfigurado por la tortura. E Isaías aquí está hablando de eso. Sabía y sabemos antes de llegar a la cruz que aun cuando tal vez humanamente, físicamente no era el más guapo de todos, pero se hablaba de él como una figura, como un hombre, humanamente, que era precioso por su forma de ser, mas no por su físico. Pero aparte de eso, su desfiguración en la cruz no tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos. Su corona era una corona de espinas, desnudo. ¿Qué ropaje real iba a tener Jesús en la cruz? Ni apariencia para que lo deseemos. Solo quien ama a Jesús lo desea viéndolo en la cruz. Sus discípulos, Juan, uno de ellos, su madre, el centurión, tenemos de lo judío y de lo gentil. Fue despreciado y desechado de los hombres. Nótese que aquí ya no hace, fue despreciado y rechazado por Israel. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Versículos del 4 al 6, lo vemos entonces ya redimido. Versículos 4 al 6 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, porque recuerden, el Nuevo Testamento y los Evangelios dicen que Él vino a morir. ¿A qué vino Jesús? Marcos especialmente trabaja mucho eso, pero todos los Evangelios. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, redimido. Eso significa, explicado en términos bíblicos, qué es redención y cómo fue redimido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Y aquí ya no se está quedando solamente con Israel, se está quedando también con nosotros, con toda la humanidad que le rechaza. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Versículo 6. Todos nosotros, Romanos 1, habla de, no hay todos nosotros, toda la humanidad, nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Eso es redención. Versículos del 7 al 9, oprimido. Y así lo empieza la Nueva Biblia de las Américas en su traducción. Fue oprimido y afligido. O sea, ¿qué es eso de oprimido? Recuerden como cuando la prensa oprime para sacar el aceite de oliva. O sea, en una sola palabra, fue oprimido al grado tal para sacar sangre, la sangre de Jesús. Ahora, Él se dejó oprimir, que es diferente. Es decir, Él se entregó por nosotros, que es lo que está diciendo Isaías. ¿Por qué? Porque dice, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, Él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Por eso es que dice, fue oprimido. Y en cuanto a su generación, pregunta aquí, ¿quién tuvo en cuenta que Él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Verso 9, se dispuso con los impíos su sepultura, el grado de opresión a que fue sometido.
pero con el rico fue en su muerte. Está haciendo ya nosotros lo podemos ver hoy en día a la luz del Evangelio. ¿Qué significa eso de que, pero con el rico fue en su muerte? Nicodemo y José de Arimatea, dos hombres muy ricos, ¿vale? Le dieron el sepulcro digno del Rey de Reyes y Señor de Señor. Porque si no iba a ser el vertedero, el basurero, el depósito de su cuerpo. Dios lo iba a permitir. Yo diría, bien, leyendo, nunca, aunque lo llevó a la cruz. Pero tenemos que ver siempre allí, en medio del dolor y en medio de rechazado, redimido, oprimido, la misericordia de nuestro Dios, aún con su Hijo. Aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. Versículos del 10 al 12, que es donde termina. Por eso es que nosotros decimos que en la Biblia todo tiene un final feliz. Hasta en la vida y ministerio de nuestro Salvador. ¿Dónde está Jesús? Queremos ver a Jesús. ¿Qué nos dice la palabra cuando preguntamos así? Queremos ver a Jesús. ¿Dónde está Jesús? Está sentado a la diestra del Padre. De allí Él volverá. ¿Dónde está Jesús? Está con nosotros. Nos dio un gran regalo que habita el Espíritu Santo de Dios en nosotros. ¿Dónde está Jesús? Nos ha dado su palabra perfecta. ¿Dónde está Jesús? Su iglesia. La iglesia representa. Él es la cabeza, nosotros somos los miembros. ¿Ven la importancia de congregarnos? Por eso podemos rechazar a Jesús en la medida en que el congregarnos lo ponemos como lo último. Y la verdad que Él no se merece eso. Lo vemos como un sacrificio y esfuerzo, congregarnos. No lo digo por vosotros porque estáis aquí, lo digo generalmente. 10, 12, recompensado. Dice así la palabra del Señor. Y la Nueva Biblia de las Américas lo pone, lo titula, la exaltación del siervo. Eso significa recompensado. Es decir, ¿cómo empezó el pasaje? ¿Recuerdan cómo empezó el pasaje? Exaltado, versículo 1. Y después una cadena de por culpa nuestra. Pero terminó exaltado, recompensado. Y lo maravilloso de esto es que nosotros, sin merecerlo, somos recompensados por Él. Recibimos esa recompensa sin merecerlo, aunque se corresponde con la gracia y con la fe, porque hemos creído en Él. Dichosos los que aún sin haberlo visto, llegó a decirle a Tomás, queremos ver a Jesús. Y a Tomás le dijo, muchos como hoy en día nosotros, no hemos visto a Jesús, pero hemos creído en Él. Y dice la palabra, bienaventurados, benditos, dichosos seremos. Porque sin haberlo visto, me refiero a los ojos físicos, porque nuestra fe muchas veces se basa en que tengo que ver como Tomás. Pero no debería de basarse así nuestra fe. Nuestra fe se basa en, aún sin haberlo visto, lo siento y le creo. Y lo veo en toda su dimensión. Podemos ver así a Jesús en Isaías. Si no lo vemos es porque estamos muy ciegos. Pero Él ha abierto nuestros ojos para que lo veamos. Pero quiso el Señor, dice el versículo 10 del capítulo 53, quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Ven que la palabra se explica por sí sola. ¿Vale? Se interpreta por sí sola. Ahora apliquémosla nosotros
pero con ese fundamento quiso quebrantarlo, quiso someterlo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia. Pues es decir, mira cómo lo recompensa. Es decir, cada vez, aún antes de cumplirse el tiempo perfecto, cada vez, y yo creo que Él nos mira permanentemente, cada vez que Él mira a su iglesia, y cuanto más cuando la mira congregada, Él se agrada. Entonces la pregunta es, ¿por qué le negamos eso al Señor? ¿Por qué? Por nuestra naturaleza pecaminosa, por el diablo y por el sistema de este mundo, que nos hacen disminuir el alto grado de amor que debería sentir el Hijo de Dios. Sí, lo tenemos en nuestros hogares. No estoy diciendo que solamente lo vamos a ver aquí, pero Él ha dicho que cuanto más, porque dijo que Él la llamaría, su casa será llamada casa de oración. Verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará, debido a la angustia de su alma. Él lo verá y quedará satisfecho. Hebreos 12:2. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. Repartirá despojos porque derramó su alma hasta la muerte. Está hablando de Jesús 100% hombre. Pero no olvidemos que también Jesús es 100% Dios. Pero aquí está hablando del 100% hombre. Cuando habla de su muerte, Dios no muere. Él es Dios. Dios no muere. Pero la humanidad, pero tampoco Él volverá a morir más. Una sola vez, dice la palabra. Y con los transgresores fue contado, llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Es decir, cuando vemos así a Jesús en Cristo, cuanto más ahora que vamos a orar, tenemos que tener una seguridad tal y una esperanza tal, que terminamos por decirle: Señor, perdóname, ayúdame a estar contigo, permanecer contigo y ser fiel hasta la muerte. Pase lo que pase. Amén. Tendremos la continuación de esto, Dios mediante. Por lo pronto, pues, alabemos al Señor, pase lo que pase. Invito al grupo de alabanza y cantamos al Señor para luego entrar en este tiempo de intercesión y petición por medio de la oración. Pongámonos de pie. Veces he andado sin nadie a mi lado, a veces he sentido soledad, entonces me doy cuenta que Jesús nunca se ausenta, conmigo está y me da serenidad. Por eso pase lo que pase, sea lo que sea, en Dios yo he creído y creyendo seguiré. Por eso pase lo que pase, sea lo que sea, en su palabra siempre yo confiaré. Por eso pase lo que pase, sea lo que sea, en Dios yo he creído y creyendo seguiré. Por eso pase lo que pase, sea lo que sea, su
palabra siempre yo confiaré. Doy gracias por los montes y gracias por los valles y por pruebas que tenga yo que padecer. Si no hubiera problemas, tampoco habrían victorias y no sabría lo que Dios podría hacer. Por eso pase lo que pase, sea lo que sea, en Dios yo he creído y creyendo seguiré. Por eso pase lo que pase, sea lo que sea, en su palabra siempre yo confiaré. Por eso pase lo que pase, sea lo que sea, en Dios yo he creído y creyendo seguiré. Por eso pase lo que pase, sea lo que sea, en su palabra siempre yo confiaré. En su palabra siempre yo confiaré. En su palabra siempre yo confiaré. Amado Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque podemos elevar todas estas oraciones y todas estas súplicas a ti, oh Dios. Sabemos, Señor, de que tú eres nuestra seguridad, Señor, tú eres nuestro sustentador. Eres, Señor, quien nos sostiene, oh Dios Santo, y nuestras vidas están en tus manos, oh Dios. Por eso clamamos a ti, Señor, y encomendamos todas estas peticiones, acciones de gracia que en esta noche hemos dicho, Señor, como iglesia a ti. Oramos a ti, Señor, y pedimos que todas estas súplicas, Señor, lleguen a ti en olor fragante, Señor. Esperamos en ti, Señor, en tu respuesta. Esperamos en tu voluntad, oh Dios. Te pedimos que nos ayudes siempre a esperar, Señor, pacientemente en ti, oh Dios, sabiendo que tú tienes lo mejor para nosotros, oh Dios. Llévanos con bien a nuestros hogares, oh Dios. Danos el descanso que necesitamos. Ayúdanos en el día de mañana, Señor, para que donde quiera que estemos, oh Dios, podamos reflejar el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te lo pedimos en su nombre. Amén.